Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a revisar lo que son las disfunciones sexuales y para ello es primordial enfocarnos a entender cómo está estructurado la denominada respuesta sexual humana que estudiaron en su momento William Master y Virginia Johnson. Bueno, William Master y Virginia Johnson en los años 60 describieron con precisión científica todas las reacciones funcionales y biológicas que experimentamos tanto los hombres como las mujeres durante las fases del coito. El coito fue dividido por ellos en un ciclo que ellos denominaron lo que es respuesta sexual humana. Y bueno, esta tiene 4 fases principales, lo que es excitación, meseta, orgasmo y resolución. Años posteriores, la sexóloga Helen Kaplan pues agregó otras 2 fases más, la etapa de deseo y la parte del periodo refractario, pero en este caso pues nos vamos a enfocar a estas cuatro fases. Entender la respuesta sexual nos va a ayudar a entender cómo es que se generan las disfunciones. Hagamos un breve recorrido de lo que es la etapa de la respuesta sexual. En este caso iniciaremos por lo que es la etapa de excitación. Durante esta fase de deseo y de excitación, se generan cambios fisiológicos tanto en los hombres como en las mujeres. En los hombres, vemos que se genera una vasocongestión sanguínea. Esta vasocongestión sanguínea, ayudan a que se genere lo que es el proceso de erección. También se produce lo que es una tensión en la piel del escroto, que justamente los testículos tienden a elevarse por los músculos cremasterianos. Si vemos aquí las imágenes, las siluetas, esta es en etapa de donde no hay un estímulo sexual efectivo, o mejor denominado como S. Esta es la proporción del tamaño que tenía el pene. Un pene más o menos masculino tiende a tener un tamaño entre 7 y 9 centímetros cuando no es estimulado, pero cuando es estimulado llega a aumentar hasta el doble de tamaño. Y vemos aquí como los testículos descendidos durante la etapa de excitación tienden a elevarse. También en las mujeres se genera una vasocongestión. La vasocongestión fomenta lo que es la lubricación vaginal. La lubricación vaginal sería en este caso el homólogo de lo que es la erección peniana. Y también durante esta fase de excitación hay un aumento y volumen de la separación, principalmente de los labios mayores. Tienden a separarse, tienden a engrosarse, y los labios menores también tienden a engrosarse, y la pigmentación de los genitales tiende a cambiar de color, tiende a mostrarse como un rojo, pero un rojo más oscuro, marrón. El clítoris durante la etapa de excitación también tiende a agrandarse. Recordemos que el clítoris es un órgano que está diseñado exclusivamente para el placer femenino y tiende a aumentar también de tamaño. En ambos sexos géneros los pezones tienden a erectarse y tienden a aumentar de volumen. Los pezones, las glándulas mamarias no pertenecen a un sistema genitourinario, sin embargo están íntimamente relacionados. Pasemos a la siguiente etapa, la etapa de meseta, y vemos que si continúa el S, es decir, el estímulo sexual efectivo, el pene aumenta mucho más de tamaño, especialmente lo que es la corona del glande, es esta, aumenta mucho más de tamaño, de circunferencia, y se expulsan lo que son unas gotas que es un líquido preeyaculatorio, es un líquido viscoso que es un lubricante natural para permitir y facilitar lo que es la penetración. Este líquido vulvuretral contiene lo que son espermatozoides capaces de fecundar, de realizar lo que es un embarazo. Y en las mujeres también la vasocongestión, si continúa, aumenta más de tamaño si se sigue generando el estímulo sexual efectivo.
Y bueno, vemos aquí cómo la vasocongestión se genera a principios de lo que es el tercio externo de la vagina. Esta zona se conoce como lo que es plataforma orgásmica. A la entrada de la vagina, 5 centímetros más o menos, es la mayor parte de terminaciones nerviosas. Por ello es que se ha deducido de forma científica que para el placer no se necesita un pene extremadamente grande, sino un pene de un tamaño de unos 10-12 centímetros es más que suficiente para generar placer, porque eso es justamente en donde se genera lo que es la plataforma orgásmica. Durante la etapa de meseta es común que se pierda un poco de lo que es la lubricación, pero sin embargo no se pierde lo que es la excitación. También es importante, hay un cambio radical que se genera en las mujeres durante la etapa de meseta, es que hay una tumefacción de lo que es la areola. La areola tiende a disminuir, pero vuelvo a repetir, no en sí la excitación. Bueno, la etapa del orgasmo, las contracciones que se generan en ambos sexos géneros. En el caso de los hombres, el orgasmo va acompañado de lo que es la eyaculación, pero eyaculación y orgasmo no son dos fenómenos iguales, sino son dos fenómenos diferentes que en la mayoría de las ocasiones van acompañados. Bueno, en el orgasmo esto es similar para hombres y mujeres. Las contracciones son de 3 a 15 contracciones en un intervalo más o menos de duración de 3 a 8 segundos. Es el punto de mayor intensidad. Y bueno, en el caso de los hombres, las contracciones ayudan a que se expulse el líquido seminal. También hay una contracción, vibraciones, así contracciones de lo que son los testículos, las vesículas seminales, la próstata. Y en el caso de las mujeres, bueno, podemos ver que hay contracciones vaginales y contracciones en lo que es el útero. Y en algunos casos, algunas mujeres tienen la capacidad de expulsar lo que es un líquido similar, químicamente similar a la composición de lo que es el líquido seminal. Con la única diferencia, bueno, obvio que este no contiene lo que son espermatozoides. Se conoce como este fenómeno como eyaculación femenina. Y bueno, vemos aquí en la imagen cómo hay una serie de contracciones en lo que es la plataforma orgásmica. Y bueno, hay otra reacción que es subjetiva al orgasmo, que no tiene nada que ver con los factores genitourinarios. Por ejemplo, la gesticulación del rostro, las muecas durante esta etapa es una reacción subjetiva también a lo que es el orgasmo. Y en algunos fenómenos, bueno, hay hasta las personas tienden hasta a arquear así su espalda por el placer que están viviendo. Y hay un fenómeno también un tanto raro, pero que suele ocurrir en algunas personas. En Francia le conocían como le petit mort, que significa la pequeña muerte. Algunas personas tienden a desmayarse durante esta etapa. Y bueno, en la etapa de resolución, una vez que se ha logrado lo que es el orgasmo o la eyaculación, bueno, el cuerpo vuelve a retomar lo que es el estado original que antes tenía. El orgasmo sirve para liberar lo que es la vasocongestión sanguínea. Recordemos que la vasocongestión, bueno, hace que el pene aumente de tamaño, que se fomente lo que es la erección. Y en el caso de las mujeres, bueno, que haya una lubricación vaginal y que la vagina también se expanda hacia su interior como una especie de erección interna. Y bueno, el orgasmo ayuda a que todo el cuerpo vuelva a liberarse la vasocongestión sanguínea de una forma pues más rápida y efectiva. Entonces, en el caso de los hombres, la erección se pierde más rápidamente, más si se trata de hombres de una edad de adultez
pues intermedia o avanzada, la erección tiende a perderse mucho más rápido. Los testículos descienden así al escroto, donde estaban originalmente. Y en el caso de las mujeres, bueno, vemos que la plataforma orgásmica también desaparece. La vagina y el clítoris también disminuyen de lo que es el tamaño. Y en ambos géneros se genera una muy fina capa de sudación. Bueno, ahora, esto es lo que se genera en lo que es la respuesta sexual. Lo vamos a representar a través de esta diapositiva. Vamos a hacer lo que es una gráfica de tipo lineal. Bueno, lo que ven ahí de la línea de rojo es la etapa de excitación. La etapa de excitación. La línea amarilla es la etapa de meseta. La línea verde que ven es la etapa del orgasmo. Bueno, hagamos esta representación de este tipo. Bueno, en la línea 1 viene lo que es la excitación, la etapa de meseta, orgasmo, y si se continúa el estímulo sexual efectivo una vez culminando la etapa del orgasmo, si se sigue estimulando, bueno, podría dar paso a otro orgasmo, un fenómeno conocido como multiorgasmo. Y bueno, una vez terminando la etapa del orgasmo, ahora sí viene lo que es la etapa de resolución, lo que es la línea punteada, la línea negra punteada que vemos aquí. Bueno, y imagínense que hay una pareja y decide tiene el coito, tiene un primer coito. Pasa unas horas después y deciden volver a tener coito en ese día. Bueno, vuelve a incrementar aquí lo que es el estímulo sexual efectivo, la etapa de excitación, pero vemos aquí que en la etapa de meseta y la etapa del orgasmo está así esta línea, justamente porque hay un traslape, hay una combinación, y para ello la etapa de periodo así resolutivo va a ser mucho más rápida, que en la primera. Y bueno, pongamos de ejemplo que esta pareja se está echando una maratónica, deciden tener un tercer coito durante lo que es el día. Vemos como la etapa de excitación es mucho más rápida, la etapa de meseta también, y la etapa del orgasmo justamente llega aquí, y la etapa del periodo resolutivo será mucho más rápido. Hace muchos años se creía que nada más las mujeres eran multiorgásmicas. Ahora se sabe que no, también algunos hombres pueden desarrollar la capacidad de lo que es el fenómeno de ser multiorgásmico. Bueno, esto es como funciona alguien normalmente. Con su etapa alguien debe de tener su etapa de excitación, la etapa de coito, así de penetración, que es la etapa de meseta, orgasmo, y la etapa del periodo de resolución. Así es como normalmente debe de estar una persona. Bueno, y aquí vemos esto es como normalmente debe de funcionar una persona desde el ámbito sexual. Debe de experimentar la fase de excitación, debe de experimentar la fase de meseta, la fase del orgasmo y la fase del periodo de resolución. Bueno, ¿cómo está la respuesta sexual dentro de lo que es el parámetro de nuestra cultura, de nuestra sociedad? Bueno, la respuesta sexual en hombres y mujeres es igual. La única diferencia es la cultura. La cultura juega un papel muy importante en lo que es el desempeño de la respuesta sexual. Lo que ven aquí arriba en la gráfica es la respuesta sexual de un hombre, y esta vamos a suponer que es de una mujer. Bueno, dentro de nuestro parámetro de nuestra cultura, un coito, una actividad sexual, tiende a durar 15 minutos en promedio. Aquí en los mexicanos es lo que nos llevamos con todo y todo, con juego previo, con excitación, con meseta, con
y resolución. 15 minutos más o menos es el tiempo que dura. Imaginen esto, vamos a checar la etapa de excitación de él en línea roja. Un hombre en nuestra cultura, en promedio, tiende a excitarse en 5 minutos. En 5 minutos, él ya entró a la fase de meseta. La fase de meseta es la fase de la penetración, la fase de la cópula. Y bueno, chequen ella. Ella, por ejemplo, una mujer dentro del parámetro de nuestra cultura no se excita en 5 minutos. Una mujer en promedio dentro del parámetro de nuestra cultura se excita en 15 minutos. Chequemos lo que son los tiempos. Él termina de excitarse en 5 minutos. En 10 minutos, él ya está en la fase de meseta. Mientras que él ya ha salido de la fase de meseta y va a entrar a la fase del orgasmo, ella apenas todavía le falta, apenas va en la etapa de lo que es la etapa de meseta. Él experimenta lo que es el orgasmo y ya está en la fase del periodo de resolución. Y la pareja quedó así nada más, en la etapa de meseta. Dentro de lo que es el parámetro de nuestra cultura, las mujeres tienden a excitarse mucho más lento, 15 minutos, mientras que un hombre se excita en 5 minutos. 10 minutos le lleva a un hombre, por ejemplo, tener el promedio de duración la etapa de meseta. Cuando él termina en la etapa de meseta, ella apenas va iniciando la etapa de meseta, su pareja. Por lo tanto, una queja muy importante de las mujeres dentro del ámbito cultural es que no experimentan lo que es el orgasmo. Y esta es una de las razones primordiales. La razón primordial es que las mujeres tienen una etapa de meseta bastante prolongada en lo que es tiempo, mientras que sus parejas, su etapa de meseta es muy corta. Pero el problema más fuerte es la etapa de excitación. Mientras los hombres tienden a tener una etapa de excitación mucho más corta, también las mujeres, su etapa de excitación tiende a ser mucho más prolongada. Entonces esta es una de las principales disfunciones que se pudieran generar. Por eso es que muchas mujeres no experimentan lo que es la fase del orgasmo, justamente por tener etapas de excitación y etapas de meseta mucho más prolongadas. Bueno, ¿qué son las disfunciones sexuales? Las disfunciones sexuales son alteraciones persistentes en una o varias fases también de lo que es la respuesta sexual, y esto provoca problemas o molestias en la persona o en la misma pareja. Recordemos que la pareja es un holón y lo que le sucede a uno, el otro también lo padece. Por ejemplo, la disfunción eréctil en el caso de los hombres, la padece el hombre, pero también su pareja la está sufriendo. Entonces, las disfunciones sexuales es una alteración o una patología en cada una de las fases que se pudieran presentar, ya sea en la fase de excitación, ya sea en la fase de meseta, ya sea en la fase del orgasmo o en la etapa de resolución. Bueno, el diagnóstico de las disfunciones sexuales siempre debe de estar considerado por un profesional de la salud. En este caso debe de ser en específico, es recomendable que sea un sexólogo. Un sexólogo es la persona o el profesionista que estudia y da tratamiento a este tipo de alteraciones. Y bueno, para entender desde el punto de vista clínico las disfunciones sexuales, es importante que se produzca algo que se denomina incremento o decremento en cada una de ellas, pero los incrementos no necesariamente implican que haya una disfunción, como a continuación vamos a ver. Miren, aquí en esta imagen vamos a presentar ya completo todo el modelo propuesto por Helen Kaplan y William Master y Virginia Johnson. Vimos en diapositivas anteriores la etapa de excitación, meseta, orgasmo y resolución. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo? ¿Cómo es que nuestro cuerpo cambia de forma drástica? ¿Cómo se eleva lo que es la tasa de la presión sanguínea?
cómo se genera una alteración, incluso hasta en la respiración. Y bueno, agregamos lo que es el estímulo sexual efectivo, la fase de deseo y un periodo que se llama refractario. Y bueno, les comentaba que para entender lo que son las disfunciones tendríamos que verificar lo que son los incrementos y los decrementos. Por ejemplo, vamos a revisar, vamos a sacar todo lo que es la gráfica lineal y vamos a ver que algunos incrementos o decrementos afectan de forma considerable nada más a un sexo, mientras que al otro no. Bueno, en la fase de excitación, en el estímulo sexual efectivo, esto es tanto para hombres como para mujeres. En los dos casos, tanto en los hombres como en las mujeres, a veces no hay ganas, no hay deseos de tener lo que es actividad sexual. Cuando no hay ganas, no hay deseos, bueno, esta disfunción sexual se conoce como apatía, la apatía sexual. O también se le conocen, dentro de la literatura científica, también se le conoce como deseo sexual hipoactivo, o no den ganas. Esto es un decremento de lo que es la fase de deseo del estímulo sexual efectivo. Entonces esto genera apatía, hay un no deseo, no le agrada tanto el coito. Sin embargo, cuando hay un incremento en la fase de deseo, se puede generar una disfunción que se llama disritmia sexual. ¿Qué quiere decir la disritmia sexual? Bueno, cuando una de la pareja, una persona está en una relación de pareja y un miembro quiere tener más actividad sexual que el otro, eso también genera conflictos. Esa alteración se llama disritmia sexual. Es decir, el ritmo no está acorde a las prácticas sexuales de la otra persona. Pongamos un ejemplo. A lo mejor una persona tiene actividad sexual 2 veces por semana y con eso está más que satisfecho, con 2 veces que lo haga a la semana, que tenga prácticas sexuales, coito. Sin embargo, a lo mejor la otra pareja no quiere 2 veces a la semana, sino quiere 5 o 6 veces a la semana. Eso genera un problema. Ese problema se llama justamente así, disritmia sexual. Y eso es motivo de fuertes discusiones. Ahora bien, no habría problema, por ejemplo, si no habría problemas en este ámbito, si por ejemplo un miembro de la pareja quisiera 5 veces y el otro también quisiera 5 veces y lo disfrutan, ahí no hay ninguna alteración. No sé si me explico. Y bueno, en la etapa de lo que es la excitación, bueno, un incremento, en el caso de las mujeres, un incremento de la etapa de excitación no genera ninguna alteración, porque por ejemplo una mujer no va a consultar a un sexólogo o a un ginecólogo porque en su etapa de excitación tiene mucha lubricación, por ejemplo. Si hay mucha lubricación, por ejemplo, no va a consultarlo por ese problema. Y en el caso de los hombres, un incremento en la etapa de excitación, pues tampoco no genera ningún problema, porque la etapa de excitación, el incremento en el caso de los hombres, se genera una erección bastante firme. Entonces ningún hombre va a consultar a un sexólogo por tener erecciones demasiado firmes. Pero esta erección demasiado firme habríamos que diferenciarla de otra condición que se llama priapismo. El priapismo es una erección que no tiene que ver con excitación, sino tiene que ver con una erección que genera mucho dolor. Pero hablando en términos de normalidad, pues una erección bastante firme, pues no es ningún problema. En cambio,
si en la fase de excitación se genera un decremento en esta etapa, sí genera conflictos en los dos sexos, porque, por ejemplo, en la etapa de excitación se podría generar una alteración en el caso de las mujeres, una hipolubricación o una falta de lubricación, lo cual genera muchas molestias durante el coito, mucho dolor. Los genitales deben de estar muy bien lubricados para que el coito sea placentero y no doloroso. Entonces, en el caso de las mujeres, la alteración en la fase de excitación genera el problema de hipolubricación o falta de lubricación también, y sí es motivo de consulta. Esta situación se puede solucionar colocando lubricantes naturales, o bien estableciendo un mayor parámetro de lo que los sexólogos denominan como juego previo, es decir, que haya una más estimulación antes de lo que es la penetración, para que la pareja, en este caso la mujer, tenga el tiempo para que pueda lubricar de forma natural. Es decir, que la penetración no sea como a los 7 minutos. Un juego previo significa que estimular de forma sexual antes de que se lleve a cabo la penetración, no sé, a través de manipulación, autoerotismo, actividad bucogenital, lo que le conocen como sexo oral. Eso es juego previo. Entonces, esas son de las formas en la cual se puede, pues, subsanar este problema. Y bueno, hay otra serie de alteraciones psicológicas que necesariamente generan una alteración en lo que es esta etapa de excitación. Más adelante en diapositivas vamos a revisarlo. Y bueno, el decremento en la etapa de excitación también en los hombres genera una disfunción. Su decremento genera algo que se denomina incompetencia eréctil o disfunción eréctil. Antes se llamaba incompetencia eréctil. Bueno, también le pueden llamar como disfunción eréctil, de las dos formas. Antes, se le llamaba impotencia sexual. Ese término es un tanto ambiguo. Incompetencia eréctil o disfunción eréctil es un término mucho más apropiado para, pues, referir esto. Y bueno, en la etapa de meseta, puede generarse una alteración. Específicamente, más que nada la sufren las mujeres, una alteración que se llama preorgasmia. La preorgasmia es muy diferente al fenómeno de la anorgasmia. En la preorgasmia, las mujeres pueden tener un estímulo sexual efectivo, la etapa de excitación puede ser muy bien, pero por ciertas circunstancias, tanto psicológicas, tanto biológicas o sociales, las mujeres no son capaces de alcanzar lo que es el orgasmo. Pero la alteración no está en la etapa del orgasmo, sino en la etapa de meseta. Eso sería pues un decremento. El decremento generaría eso. Un incremento en el caso de las mujeres, pues no genera una alteración, porque pues es muy propicio que las mujeres, cuando tienen un incremento en la fase de meseta, pues las puede llevar a que experimenten lo que es el fenómeno del orgasmo. Entonces ahí no hay ningún problema. En el caso de los hombres, sí se generan dos alteraciones cuando hay en la etapa de meseta, cuando hay un incremento y hay un decremento. En el caso de los hombres, cuando hay un incremento, se genera un fenómeno que se llama incompetencia eyaculatoria. La incompetencia eyaculatoria, bueno, es por más que hay una excitación, por más que la etapa de meseta se esté llevando a cabo bien, bueno, el punto es de que no eyacula. Y esta situación tiene que ver con ámbitos psicológicos, es cierto, pero también hay un factor biológico que es muy importante a considerar.
Y bueno, el decremento en la fase de meseta puede inducir en el caso de los hombres a que experimenten lo que es la eyaculación precoz. Es decir, que eyaculen pues muy rápido. Y esto sí genera pues también molestia, sobre todo frustración a la pareja. Porque a nadie le va a gustar que su pareja, bueno, eyacule después de estar penetrando, eyacule como a los 2-3 minutos. Es bastante frustrante. La eyaculación precoz es una disfunción que por lo regular no es tanto como motivo de consulta, porque pues los hombres llegan a una etapa de la respuesta sexual, aunque la tienen alterada, bueno, logran terminar todo el ciclo, logran terminar el ciclo en menos tiempo, así como en unos 15 minutos, o incluso algunos hombres pues en menos tiempo, pero tienden a cerrar todo el ciclo, entonces no lo ven tanto como problema, lo ve problema la pareja en este caso, porque se queda a mitad del camino. Y bueno, en la etapa del orgasmo, las alteraciones que se generan, un incremento en esta fase no es ningún problema para los dos sexos, porque para nada es un problema, por ejemplo, experimentar lo que es multiorgasmos, es decir, varios orgasmos. Eso no es ningún problema, al contrario, es algo pues placentero que se experimenten pues muchos orgasmos. Entonces un incremento en la etapa del orgasmo sería el fenómeno experimentar multiorgásmico, pero un decremento en la fase del orgasmo sí genera alteraciones, una patología que en ambos sexos géneros se conoce como anorgasmia, es decir, no experimentan lo que es el orgasmo. Y esto tiene que ver con factores pues psicológicos, sociales e incluso hasta culturales también. Y bueno, en la etapa de resolución pues no hay ninguna alteración, porque bueno, si hay un incremento en la etapa de resolución, no hay ningún problema, porque la vasocongestión o la liberación de la presión sanguínea pues es muy rápido. En cambio, si la vasocongestión es mucho más lenta de lo previsto, sí puede generar ciertas incomodidades, dolores sobre todo. Yo creo que ha pasado o les ha pasado que, por ejemplo, durante la etapa de excitación, las personas que luego vulgarmente se le llaman que prenden el boiler y no se meten a bañar, bueno, como no experimentaron, nada más experimentaron la fase de excitación, pero no experimentaron la fase de meseta u orgasmo, la vasocongestión tiende por ende a ser pues más dolorosa. Y bueno, en el periodo refractario, ¿qué es el periodo refractario? Un periodo refractario es un periodo donde estamos completamente satisfechos, y esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. El periodo refractario significa que, aunque el estímulo sexual efectivo sea, como su nombre lo dice, efectivo, no va a lograr lo esperado, en este caso la excitación, porque hay una satisfacción previa a esto. Imagínense algo, piensen en su comida favorita, y bueno, imagínense que ustedes comieron en casa, sí, pues algo que también estuvo delicioso, y los invitan a un restaurante, pero ustedes acaban de comer. Bueno, por más que les pongan la comida favorita en su restaurante, pues no se la van a comer, porque estamos llenos, estamos satisfechos de eso. El periodo refractario también es esto, hay una pues completa satisfacción de ello. Entonces, por más que el estímulo sexual efectivo sea pues bastante bueno, no va a lograr su propósito, en este caso lo que es la excitación. El periodo refractario pues tiende a ser mucho más prolongado en el caso de las personas que experimentan lo que es la adultez. Los adultos mayores, sobre todo los hombres, lo ven como un problema, porque pues lograr lo que es la erección es mucho más complicado, pero esto es algo normal, esto es propicio de lo que es la edad.
Y bueno, en México, en nuestro país, bueno, no hay datos confiables sobre las principales disfunciones sexuales, pero se considera, por ejemplo, que la anorgasmia o la proorgasmia femenina y la eyaculación precoz o prematura, pues se piensa que son muy frecuentes. Esta es son las principales disfunciones que tienden a afectarnos a nosotros los mexicanos, sobre todo la eyaculación precoz. La eyaculación precoz y la preorgasmia son dos disfunciones que están emparentadas justamente. Y bueno, las disfunciones sexuales no tienen como tal un origen, sino que son multifactoriales. Podemos deducirlas en componentes como biológicos, modificaciones anatómicas o fisiológicas que pueden provocar situaciones de malestar o imposibilidad para la realización de una actividad sexual. Y estas pueden ser, se debe principalmente, a veces hay alteraciones que están en nuestros genitales, por ejemplo los microgenitales, hombres que tienen un tamaño de pene bastante pequeño, imposibilitan lo que es la penetración en este caso. O bien hay algunas alteraciones o modificaciones biológicas que necesariamente también generan disfunciones, en este caso apatía sexual. Y se me viene a la mente, por ejemplo, las mujeres que han sufrido de cáncer cervicouterino o cáncer de mama, que les han practicado lo que son intervenciones quirúrgicas como lo que es histerectomía o mastectomía, que tiende a ser radical o parcial. Les remueven, en este caso pues les remueven una parte de lo que es el pecho o el pecho completo, y esta modificación anatómica hace que la persona pierda lo que es su autoestima, y eso le induce a mostrar su cuerpo frente a su pareja por vergüenza. Entonces esto genera necesariamente lo que son pues disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales las entendemos como pues alteraciones de la vida sexual. También hay otro tipo de disfunciones, como en este caso son pues naturales. Algunas mujeres embarazadas experimentan lo que es apatía sexual. Hay otras que no, o sea, les dan ganas de tener lo que es actividad sexual. Pero muchas mujeres durante el primer trimestre del embarazo, por los síntomas de la gestación, llegan a padecer este tipo de síntomas, de disfunciones, apatía sexual, no les dan ganas, y se entiende, es por la sintomatología que están mostrando. Hay otras causas naturales, en este caso, en el caso de las mujeres que están en el periodo de la menopausia. La menopausia genera cambios a nivel anatómico, biológico. La piel de las mujeres tiende a adelgazarse más, y también tiende a haber una falta de lubricación natural de lo que es la vagina. Entonces altera lo que es la vida sexual. Y en la vejez, en ambos casos, sobre todo más en los hombres, el periodo refractario del que les mencionaba tiende a ser mucho más prolongado, aunque esto es, vuelvo a repetirlo, es algo normal, es algo natural. Y bueno, también hay alteraciones que son patológicas. En este caso se ha vinculado algunas disfunciones sexuales a ciertas enfermedades. En este caso la disfunción eréctil, en el caso de los hombres, está vinculado con ciertas patologías, en este caso con insuficiencia renal, lesiones en la médula espinal. La médula espinal, la parte sacra, es la que controla lo que son las sensaciones físicas y motoras de lo que son nuestros genitales. La diabetes mellitus también es otra enfermedad que tiende a alterar la vida sexual de las personas. Y bueno, los problemas cardiovasculares, las hipospadias, la enfermedad de Peyronie, son otras de las enfermedades que necesariamente están relacionados con una alteración de lo que es la vida sexual. Y bueno, la incompetencia eyaculatoria y quizá la preorgasmia en el caso de los hombres, de las mujeres, se debe principalmente a lo que son pues se la ha vinculado a enfermedades de infecciones renales, problemas ahí en los riñones, lesiones en la médula espinal,
y también la enfermedad crónico-degenerativa, como es la enfermedad de Parkinson. Y bueno, no hay una base de una enfermedad para lo que es la eyaculación precoz, pero sí la hay para la eyaculación retrógrada, principalmente en lo que son lesiones en la médula espinal, fracturas pélvicas, diabetes mellitus. ¿Qué es la eyaculación precoz? Creo que la entendemos, es cuando un hombre eyacula en menos tiempo de lo esperado. Tiende a ser muy rápido para eyacular. Incluso hay algunos hombres que tienen tan grave este problema que pueden durar durante el coito 2-3 minutos. Y hay algunos casos donde hay hombres que eyaculan mucho antes de quitarse la ropa. Antes de quitarse la ropa, ya eyacularon. Entonces, no hay una enfermedad que esté relacionado con esto, pero sí hay factores psicológicos y sociales que dan una explicación del por qué surge. Y bueno, la eyaculación retrógrada es otro problema también que muy pocos hombres la padecen. Un fenómeno principalmente relacionado con este tipo de enfermedades, aunque también hay factores iatrogénicos, factores médicos quirúrgicos que han generado que se genere este problema. En la eyaculación retrógrada, en lugar de expulsar el líquido seminal hacia el exterior, el líquido seminal se expulsa pero al interior de la vejiga urinaria. Y esto también está relacionado con, pues, principalmente con prostatectomía. Hombres de edad que tuvieron, de edad avanzada sobre todo, que han tenido con problemas con la próstata, que se las han removido de forma parcial o total, bueno, han experimentado lo que es este fenómeno de eyaculación pues retrógrada. Y bueno, en algunos casos fisiológicos la anorgasmia se debe a una atonía de la musculatura pubococcígea. Dentro de lo que nuestros genitales están sostenidos por lo que son los músculos pubococcígeos, en el caso de los hombres y de las mujeres. El vaginismo es una contractura espasmática de la vagina. La penetración resulta ser muy dolorosa, pero no hay causas orgánicas específicas que la estén explicando. Pues imagínense los espasmos así vaginales que tienden a ser muy dolorosos y que tienden a doler mucho. Estos espasmos tienden a ser tan fuertes que se han documentado algunos casos que han llegado a lo que es una fractura peniana por ser tan dolorosos. Y bueno, hay también factores iatrogénicos que fomentan lo que son disfunciones sexuales. Los factores iatrogénicos son los efectos secundarios, ya sea de un medicamento o de intervenciones quirúrgicas. Se corrige una cosa pero genera otro tipo de padecimiento. Bueno, en el caso de la apatía sexual o la disfunción eréctil y la hipolubricación, se le ha vinculado a farmacología psiquiátrica, en este caso lo que son ansiolíticos y lo que son antidepresivos. Son los efectos secundarios de la farmacología que genera este tipo de fenómenos: apatía sexual, que no den ganas de tener actividad sexual, y también pues una falta de lubricación en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, bueno, una disfunción eréctil. Y bueno, les había mencionado que la mastectomía o la remoción total o parcial de los pechos, en este caso de las mujeres, la histerectomía, la remoción de lo que es el útero, o la prostatectomía en el caso de los hombres, remoción total o parcial de la próstata, pues tienden a también alterar lo que es la vida sexual de las personas, sobre todo porque afectan lo que es la autoestima. En nuestra cultura, las mujeres, en algunos sectores de nuestra cultura, las mujeres tienen la creencia de que una mujer es útil en la medida que puede procrear.
Entonces cuando llega este problema de que les remueven el útero, bueno, se enfrentan a esa circunstancia de que ya no sirven como mujeres. Hay una alteración de lo que es pues la autoestima. Y también, bueno, se tiene que vivenciar esto como pues un duelo, porque es una pérdida importante del cuerpo. Entonces la persona pues puede caer en depresión, puede caer en ansiedad y puede tener la creencia de que ya no va a ser atractiva para la pareja. Y bueno, para la eyaculación precoz, no hay hasta la fecha ningún fármaco que la provoque. En cambio, para la incompetencia eyaculatoria y la preorgasmia, pues sí hay fármacos que pues parecen producirlas, aunque esto aún así pues está bajo investigación médica todavía. Y bueno, tampoco hay una referencia en la que medicamentos generen lo que es dispareunia o vaginismo, pero sí hay documentación de que hay intervenciones quirúrgicas que sí tienden a desarrollar, tienden a fomentar lo que es la dispareunia y vaginismo. Una de las intervenciones quirúrgicas que tiende a desarrollarla es durante el parto, cuando el parto va a ser por vía vaginal. Una de las intervenciones que se hacen es hacer un corte entre lo que es la vagina y el perineo. Ese corte se llama episiotomía. Es muy importante realizar ese corte para evitar lo que son desgarramientos vaginales. Entonces, y tienden a suturarlo después. Con el paso de los días, ese corte, esa fisura, pues tiende a generar dolor, sobre todo cuando las mujeres van a miccionar al baño, a orinar, pues tiende a generarles ardor o dolor también. Entonces, cuando al sentarse a la taza del baño, pues tienden a sentarse sobre la herida y eso genera lo que es una contracción involuntaria de lo que es la vagina. Entonces, posteriormente, cualquier estímulo que esté en lo que es la entrada vaginal, va a haber un condicionamiento, va a haber una costumbre donde la vagina va a contraerse. Entonces, este tipo de intervenciones están documentadas que generan lo que es dispareunia o vaginismo. En la dispareunia, vuelvo a repetirles, hay contracciones involuntarias estas contracciones tienden a ser muy dolorosas. Y en el vaginismo tiende a haber una rigidez en lo que es la musculatura vaginal, donde la penetración casi se hace imposible. Y bueno, hay documentación donde la eyaculación retrógrada en el caso de los hombres la pueden generar lo que son tranquilizantes y bueno, antihipertensivos también. Son los efectos secundarios de la medicación. Y bueno, vemos aquí lo que es un ejemplo de lo que es la dispareunia. Esto, lo que ven ustedes aquí, es la vagina y estos son los músculos de presión que rodean a la vagina. Esta es una vagina normal, durante la etapa de excitación. Ven aquí cómo los músculos están contraídos aquí, haciendo casi imposible que haya la penetración del pene. Entonces eso es un fenómeno de lo que es una dispareunia. Bueno, hay tratamientos adecuados para lo que son las disfunciones. Cuando se consulta con un sexólogo se emite una serie de recomendaciones. En la imagen aparece una posición cara a cara con la mujer encima. Este tipo de posiciones se les recomienda principalmente a los hombres que sufren de eyaculación precoz. ¿Por qué esta posición? Porque es ella la que lleva el control, el ritmo del tiempo y la penetración, y no él. Por eso es que se recomienda. Entonces esta posición es muy recomendable para los hombres que padecen de eyaculación precoz. Otra de las técnicas que también sirve para lo que es la eyaculación precoz
Los hombres, en el caso de los hombres, hay un fenómeno que se llama inminencia eyaculatoria. La inminencia eyaculatoria es la conciencia que se tiene antes de la eyaculación. La inminencia eyaculatoria ocurre 2 o 3 segundos antes de que un hombre pueda eyacular. Entonces, cuando está ese fenómeno de la inminencia eyaculatoria, la misma pareja o el mismo hombre puede aplicar lo que es esta técnica de estrujamiento, se llama, donde se presiona lo que es el frenillo de forma cuidadosa, de forma cuidadosa, no muy fuerte. Se presiona de forma considerable, haciendo una ligera presión en lo que es el frenillo del pene y lo que es la corona del glande. Y bueno, las disfunciones sexuales también no solamente tienen una alteración biológica, sino también hay una alteración social. El tema de la sexualidad en nuestras familias, por lo regular, en muchas familias tiende a ser un tema tabú, es un tema pues prohibido, un tema del que muchas familias desafortunadamente no hablan. Son pocos los padres que hablan con sus hijos sobre pues temas de la sexualidad, temas de lo que es la reproducción. Y bueno, pues hay ideas ortodoxas, hay religiosas que también son causas de disfunciones sexuales. Principalmente las ideas ortodoxas religiosas que se tienen fomentan lo que es la apatía sexual, donde se ve el coito con fines de reproducción nada más y no con fines eróticos. El coito tiene una dimensión erótica, es decir, la dimensión erótica que nosotros buscamos es que haya un placer, una excitación y un orgasmo para ello. Entonces, en nuestra cultura también desde muy pequeños, desde que somos niños, se nos enseñan que los genitales son una zona sucia, que no deben de tocarse, inclusive hasta no deben de nombrarse. Es muy apropiado decirle con otro tipo de lenguaje soez, vulgar, pero no está, pareciera que es prohibido decirle pene, testículos, vulva, vagina, sino con otro tipo de nombres que ustedes pues conocen. Entonces también se ha visto que a los niños o a las niñas que se les sorprende tocando los genitales, se les reprende en algunas familias de forma muy severa. Entonces los procesos naturales como las eyaculaciones nocturnas, que es un proceso muy natural que se experimenta en lo que es la etapa de la pubertad y la adolescencia, es un fenómeno normal. Y la menstruación también, en el caso de las mujeres, la menarquía, la primera menstruación, durante los ciclos de menstruación, son procesos naturales, pero en algunas familias se les connota, se les ve mal vistos. Y bueno, también hay la sexualidad es una dimensión humana que está plagado de muchos mitos. Por estudios se ha visto o se ha comprobado que muchos hombres tienen la creencia de que una vagina, por ser receptora, puede recibir un pene en cualquier momento, y no es así. Debe de haber una preparación. En este caso debe de haber una lubricación adecuada, porque si no la hay, eso genera molestias. Y si es muy frecuente la penetración así, sin que se le dé la oportunidad a que la pareja lubrique, bueno, esto a la postre genera lo que es vaginismo o dispareunia en el caso de las mujeres. Y bueno, hay estrategias que son muy efectivas para brindar tratamiento a las disfunciones. Una de esas estrategias es la saturación o el flooding. En el flooding, las parejas, hay muchas parejas que llevan muchos años de relación de pareja, muchos años de matrimonio, y les da mucha vergüenza lo que es la desnudez. Ven la actividad sexual como algo sucio y algo vergonzoso.
cuando en realidad pues no debería de ser así. La sexualidad y su disfrute es un proceso muy natural que se debe de disfrutar con normalidad. Eso sí, se debe de disfrutar pues con mucha responsabilidad. Y para las personas que les da mucha vergüenza lo que es la desnudez, se recomienda esto, se recomienda que por ejemplo las parejas, si tienen hijos las parejas, se recomienda que los niños, bueno, se trasladen a otra casa de un pariente, de una abuelita materna, un abuelito o los abuelos paternos, y que se quede solo la pareja y que anden desnudos durante la casa, para que se vayan acostumbrando a lo que es la desnudez. Y en el caso de algunas mujeres que sufren de dispareunia o sufren de vaginismo, bueno, se recomiendan lo que son dilatadores vaginales, que van a ayudar a que a que de forma consciente las mujeres vayan acostumbrándose a lo que es la penetración. Ojo, no se educa a los genitales, es una psicoeducación cerebral que se está haciendo. Y bueno, otra de las cosas que se logra para brindar tratamiento a las disfunciones es principalmente la eyaculación precoz o a la preorgasmia, es justamente el condicionamiento operante por medio del autoerotismo. De forma errónea se le conoce como masturbación. Masturbación es un término inadecuado, un término inapropiado, se llama autoerotismo. Y bueno, se ha encontrado que la eyaculación precoz, una de las causas de esta es el autoerotismo, sobre todo algunos hombres que quieren terminar lo más rápido posible, van al baño, se autoerotizan y bueno, quieren terminar en el menor tiempo posible, en 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos como máximo. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Que por este reloj biológico se va acostumbrando el cerebro a que debe de terminar lo más rápido posible, eyacular lo más pronto. Entonces cuando tienen una actividad sexual y quieren ahora sí tener una mayor duración, pues el cerebro ya está condicionado, ya está pues acostumbrado a esto. El tratamiento que se debe de hacer en este caso es, si el autoerotismo fue el que lo originó, el tratamiento para la eyaculación precoz y la preorgasmia es justamente esto, autoerotismo, nada más que se debe de hacer ya de forma pues más consciente, midiendo lo que son los tiempos para prolongarlo. El chiste no es eyacular lo más pronto posible, sino alargar el proceso de eyaculación. Y en el caso de la preorgasmia de las mujeres, se recomienda esto también, lo que es el autoerotismo, para que el ciclo de meseta de la cópula vaya también disminuyendo en lo que es el tiempo. Y los ejercicios musculares de pubococcígeos, que son bastante efectivos. Los ejercicios musculares o pubococcígeos son bastante efectivos, sobre todo para pues trabajar así que los partos sean mucho más rápidos, que la actividad también sexual sea muy placentera, y también ha tenido efectividad en algunos casos de incontinencia urinaria. Los ejercicios musculares estos tratan de lo siguiente. Cuando nosotros tenemos muchísimas ganas de orinar, vulgarmente decimos le apretamos poquito, sentimos una presión dentro de lo que es nuestra vejiga. La presión que sentimos, esa presión por retener la orina, son los músculos pubococcígeos. Los ejercicios musculares que debemos hacer es, podemos llevar a nuestra anatomía genital al gimnasio. ¿Cómo lo podemos llevar? Bueno, cuando vayamos al baño a orinar, si tenemos muchísimas ganas de orinar, es orinar durante 5 segundos, cortar la orina 5 segundos, volver a soltar la orina 5 segundos, retener la orina 5 segundos. Eso ayuda al fortalecimiento de los músculos pubococcígeos. Este tipo de ejercicio sirve tanto para hombres como para mujeres. Y otra cosa muy interesante, este tipo de ejercicio se les ha vinculado al fenómeno de ser multiorgásmico.
Y bueno, al principio a lo mejor da mucho trabajo. Es recomendable empezar por menos segundos, por 3 segundos. 3 segundos, retener la orina, orinar 3 segundos y orinar otros 3 segundos, así sucesivamente. Y bueno, también se ha visto que la economía es un factor causal de disfunciones, principalmente de lo que es eh, eyaculación precoz. Entonces nos preguntaremos cómo es que el dinero está relacionado con una alteración de la vida sexual. Y desafortunadamente sí. Imagínense una familia con un estatus socioeconómico bajo, donde hay unos 5 o 6 integrantes de la familia, pero todos durmiendo en un solo cuarto. La pareja no tiene privacidad, pero sí tiene necesidad de lo que es la actividad sexual. Entonces, cuando hay una actividad sexual, lo que buscan es culminar en la brevedad de lo posible. Entonces eso genera apatía sexual, pero también puede generar lo que es eyaculación precoz por los tiempos, porque no tiene privacidad. Y por apatía, o sea, no se experimenta lo que es el orgasmo, y pues por la tardanza también no se disfruta lo que es el coito. Entonces el dinero está muy relacionado con el factor etiológico de las disfunciones sexuales. Y la otra cosa son los procesos de aprendizaje, condicionamientos, como lo que ya les venía explicando de lo que es el autoerotismo, terminar, eyacular lo más rápido posible. Bueno, esto sería todo. Hay ciertos factores psicológicos que también pues originan lo que son las disfunciones sexuales. Principalmente en algunos casos se genera apatía sexual, vaginismo, dispareunia, porque está relacionado con eventos traumáticos, con estrés postraumático, en este caso las personas que han sufrido de abuso sexual. Las personas que han sufrido de abuso sexual tienden por lo regular a tener una alteración de su vida sexual por la experiencia que han vivenciado. Pues eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y pueden hacer comentarios. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.